¿Qué tal? Soy Valentín García Márquez y les saludo con mucho gusto, agradeciéndoles su acompañamiento en esta transmisión digital. Esta tarde abordaremos el tema de la legitimación del constitucionalismo. Veremos un breviario histórico acerca del movimiento armado revolucionario denominado constitucionalista, cuáles fueron sus causas, cómo fue su desarrollo y después analizaremos la legitimación que se hizo de este movimiento. Espero que esta charla sea de su agrado. Para hablar del constitucionalismo tenemos que contextualizar un poco para entender qué fue o cómo fue o por qué se dio en México un movimiento armado al que conocemos como Revolución Constitucionalista. Las transgresiones a la Constitución en México no son cosa nueva, han ocurrido desde siempre, desde que somos un país independiente. La mayoría de las veces han sido transgresiones que vienen acompañadas por la fuerza de las armas, que están respaldadas por un ejército. Y en esos casos las opciones de defensa son mínimas. Un claro ejemplo ocurrió en 1913, cuando se dio el llamado cuartelazo de la Ciudadela, o el episodio conocido como la Decena Trágica, mediante el cual el presidente Francisco Ignacio Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron forzados a presentar sus renuncias y después arteramente asesinados. Con estos acontecimientos hubo una persona que ascendió al poder haciéndose cargo de la primera magistratura o de la presidencia de la República, y su nombre es Victoriano Huerta. Este personaje fue un advenedizo que secundó al movimiento que habían iniciado Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes. El plan de los tres era que Félix Díaz ocupara la silla presidencial, pero no contaban con la intervención de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta fue el comandante militar designado por Francisco I. Madero después de la toma de Palacio Nacional y a consecuencia de que Lauro Villar había resultado herido. Bueno, Huerta, en lugar de atacar a los enemigos del régimen de Madero, hizo contubernio con ellos, los apoyó y a la postre terminó traicionando no solamente al presidente Madero, sino también a sus correligionarios, quedándose él con la silla presidencial. Ante esta situación, nuestro país se vio de lleno sumergido nuevamente en aquello que Francisco I. Madero había logrado derrocar, el autoritarismo. Y en este caso el autoritarismo militar a todas luces. El gobierno de Victoriano Huerta se caracterizó precisamente por fortalecer al ejército federal a base de la leva, este movimiento que es de reclutar civiles e incorporarlos a las filas del ejército. Nunca en la historia del ejército mexicano se dieron de alta tantos civiles como en la época de Victoriano Huerta. Ante esta situación, algunos mexicanos tuvieron diferentes reacciones. Uno de ellos fue Venustiano Carranza, pero también lo fueron otros que antes que él levantaron la voz: Abraham González, el propio Álvaro Obregón y otros generales norteños se dieron a la tarea de ponerse en contra del régimen de Huerta. Sin embargo, la diferencia entre estos caudillos es que Venustiano Carranza siempre lo hizo por medio de las leyes. Es decir, a diferencia de otros caudillos revolucionarios que simplemente empuñaron las armas, Venustiano Carranza cuidó las formas,
Él era un gobernador del estado de Coahuila, gobernador porfirista, por cierto, y de alguna manera una persona ilustrada, una persona que ya había ejercido el cargo público y que desde su trinchera consiguió que el Congreso de Coahuila le facultara para armar un ejército y combatir a quien había usurpado la primera magistratura. ¿Qué ocurrió? Bueno, una vez que asumió la presidencia de la República, Huerta envió un telegrama a todos los gobernadores de la República diciendo que había asumido la presidencia y él era la máxima autoridad. Carranza, estudiando la situación, consideró que Huerta estaba ocupando la primera magistratura, pero violando la Constitución. Concretamente, 3 artículos de la Constitución de 1857, que era la que estaba vigente. El artículo 81, el 82 y el 128. El artículo 81 establecía en aquel entonces que el cargo de presidente de la Unión solo era renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. Bueno, Madero y Pino Suárez fueron forzados a presentar su renuncia y no había causa grave que lo justificara. El artículo 82 establecía que ante la falta de presidente, o si la falta de presidente fuera absoluta, se procederá a una nueva elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76. Y él, nuevamente electo, ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del 4º año siguiente al de su elección. Esto tampoco se respetó, como tampoco se respetó el artículo 128, que hablaba de la inviolabilidad de la Constitución. Y reza el artículo 128 en la Constitución de 1857 que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado en esta. Bueno, pues estos 3 preceptos, al menos, fueron violados por el espurio gobierno de Victoriano Huerta. ¿Qué alternativa le quedó entonces a Venustiano Carranza? Ante la imposibilidad de presentar una defensa a través de los tribunales, Carranza hizo uso de una facultad que le otorgaba el artículo 35, fracción 4 de la propia Constitución, que rezaba de esta manera: son prerrogativas del ciudadano, y en el inciso 4 dice: tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Bien, él como gobernador del estado de Coahuila conocía la Constitución y sabía perfectamente en qué artículo ampararse para iniciar por la vía legal un movimiento armado en contra de Victoriano Huerta. De esta manera giró un oficio al Congreso de Coahuila, dando cuenta de la inconstitucionalidad de la asunción de Huerta al poder, y en respuesta el Congreso emitió el decreto 1491 facultando al gobernador de Coahuila para formar un ejército y combatir a Victoriano Huerta. De esta manera inició la campaña que Carranza denominó constitucionalista y que tenía por último fin el restablecimiento del orden constitucional y la justicia en nuestro país. El orden constitucional se había roto, efectivamente, y
Este hombre confiaba en poder reunir un ejército que le permitiera combatir al ejército federal y lograr la restitución del orden constitucional. Para ello, el 26 de marzo, en la Hacienda de Guadalupe, proclamó el Plan de Guadalupe, un documento muy sencillo de los rebeldes. Este va a ser el documento fundacional del movimiento constitucionalista, mediante el cual desconocen no solamente a Victoriano Huerta, sino a todos los gobernadores y presidentes municipales y jefes políticos. En aquel entonces había 4 órdenes de gobierno: el ejecutivo, el federal, el estatal, el municipal y los jefes políticos. Entonces, a los 4 órdenes los desconoció de facto. Y vamos a hablar ahora brevemente de la Revolución Constitucionalista. Acaudillados por Venustiano Carranza como una figura casi paterna, otros caudillos del norte se unieron al movimiento de Carranza. Álvaro Obregón de Sonora, Francisco Villa de Chihuahua, Pablo González, Emiliano Zapata. No era el único inconforme con el régimen huertista, y pronto su ejército comenzó a tomar notoriedad. En solamente 7 meses de combates lograron apoderarse de gran parte del territorio nacional, bajando siempre del norte hacia el centro. Era un movimiento de corte regional, era norteño. Sí, el único factor sureño era Emiliano Zapata, y yo diría centro-sur, porque, pues bueno, Morelos no está muy al sur, que digamos. Estos ejércitos fueron logrando posicionarse de diferentes plazas, y el ejército federal fue retrocediendo. La batalla más importante que se libró, y en la que fue derrotado vergonzosamente el ejército federal, sin duda, fue la de Zacatecas. Esta ciudad fue tomada por las tropas de Francisco Villa, apoyando a Pánfilo Natera. Se dice que después de la toma de Zacatecas, la puerta hacia la capital de la República quedó prácticamente abierta, sin defensa. El avance de los diferentes cuerpos de ejército de los constitucionalistas incluyeron las ciudades de Monterrey, Ciudad Victoria, Tampico, San Luis Potosí, Querétaro, por el lado del Pacífico, Los Mochis, Topolobampo, Culiacán, Acaponeta, Tepic, Guadalajara, Orendain, antes que Guadalajara, y la división del norte de Francisco Villa, obviamente las de Ciudad Juárez, Chihuahua, Gómez Palacio, Torreón y desde luego Zacatecas. Emiliano Zapata, por su parte, en el sur, bueno, pues tomó todo el estado de Morelos, parte de Puebla, y pues estaba prácticamente a las puertas de la capital. Sin embargo, era un ejército reducido. El Libertador del Sur siempre fue un ejército reducido. ¿Qué tenían en común estos ejércitos? Que eran ejércitos populares, no eran militares de carrera, muchos de ellos, sino hombres que tenían una actividad, ya sea de comercio, de agricultura, de ganadería, etcétera, y que empuñaron las armas. Entonces era un ejército popular, todos estos cuerpos de ejército, y además tenían un objetivo común, que era derrocar a Victoriano Huerta, quien había, reitero, asesinado al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Bien, pues decía yo que en solo 7 meses lograron cercar al ejército federal y reducirlo a la plaza de la Ciudad de México. Hasta el 13 de agosto de 1914, en que en Teoloyucan, Estado de México, se firman los tratados de Teoloyucan.
dos actas mediante las cuales una de ellas es la rendición incondicional de la Ciudad de México y la otra, más importante aún, la disolución del Ejército Federal. A diferencia de Madero, Carranza no aceptó pactar o negociar con el ejército de Victoriano Huerta. Madero sí lo hizo con el de Porfirio Díaz, aceptó las condiciones que le propusieron y Carranza, en cambio, no estuvo dispuesto a negociar absolutamente nada. Él exigió la rendición incondicional de la capital del país y además la disolución del Ejército Federal. ¿Qué ocurre con la firma de estas actas? Bueno, ocurre lo siguiente. Con la firma de estos dos documentos desaparecen así, de golpe y porrazo, como se dice, los tres poderes de la federación: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Desaparecen los cuatro órdenes de gobierno: el federal, el estatal, el municipal y las jefaturas políticas. Se disuelven no solo el ejército, sino la armada. En aquel tiempo todavía no existía la aviación. Y desaparecieron todas las instituciones del Estado: los partidos políticos, la policía, el colegio militar, la escuela naval, hasta los periódicos desaparecieron. Todos fueron controlados a partir de ese momento por los constitucionalistas. Entiéndase de la siguiente manera: a partir de la firma de estos documentos, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, los jefes políticos, el Congreso fue disuelto. Todo cambió y su lugar fue ocupado por elementos emanados del movimiento constitucionalista. Estos soldados de la revolución de pronto se convirtieron en gobernadores, en presidentes municipales, en jefes políticos y obviamente en directores de periódicos, en dirigentes políticos, en directores del colegio militar y de facto en el gabinete del señor Venustiano Carranza, quien de facto se convirtió en presidente provisional de la República. Bien, con la entrada de Carranza a la capital, primero de Obregón el día 15 de agosto y después de Carranza el día 20 de agosto, se consumó este movimiento armado llamado constitucionalista y pareciera que aquí terminaría la historia. Sin embargo, no fue así. Desde la toma de Zacatecas, ya la autoridad de Carranza se vio socavada, se vio minada con el Centauro del Norte. Cuando Villa toma Zacatecas, en realidad no debió haber acudido con todo su cuerpo de ejército, debió haber enviado 5,000 hombres que le ordenó Venustiano Carranza que enviara. Pero Villa acudió con toda la división del norte. Por lo tanto, Carranza lo tomó como un desacato y pese a que fue la batalla y el triunfo más importante de la revolución constitucionalista, marcó la confrontación entre Villa y Carranza, una confrontación que en el mes de julio trató de mediarse, trató de limar las asperezas en Torreón, mediante la firma del Pacto de Torreón, pero que no prosperó del todo. Y apenas ocupó la capital Venustiano Carranza con todo su ejército constitucionalista que restaba, exceptuando a la división del norte. Los llamados convencionistas desconocieron al gobierno de Venustiano Carranza, desconocieron su liderazgo y exigieron su renuncia. Esto va a provocar una escisión revolucionaria entre el Ejército Libertador del Sur y la mal llamada División del Norte, porque era un cuerpo de ejército completo, y el resto del Ejército Constitucionalista. Hay que decir que el Ejército del Norte o la División del Norte era el que contaba con el mejor armamento, era el más poderoso de los cuerpos de ejército constitucionalistas. Ahora, ex constitucionalista, los villistas
iban a enfrentar a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pablo González. Y para ello marcharon hacia la Ciudad de México, en donde se encontraba Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, tratando de ser fiel al Plan de Guadalupe, convocó a una soberana convención revolucionaria en la Ciudad de México, pero Villa dijo que no acudirían a la Ciudad de México a una convención a modo y conveniencia de Venustiano Carranza, y exigieron que se hiciera en un lugar neutral. Ese lugar neutral resultó ser Aguascalientes, lejos del norte donde operaba Villa, lejos de la capital donde estaba operando Carranza. Pues bueno, Carranza no acudió, mandó representantes, fue Álvaro Obregón, y la convención de Aguascalientes nombró como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, desconociendo a Venustiano Carranza. Carranza no dejó el poder, abandonó la capital del país y se trasladó él con todo ese ejército y trasladó la capital a Veracruz para seguir despachando desde el puerto Jarocho. Bien, esta confrontación ideológica, en principio, devino en una confrontación armada. Convencionistas contra constitucionalistas. Ambas facciones tenían proyectos de nación con diferencias muy marcadas. De hecho, se confrontaron dos ideologías. La reconstrucción del Estado, que propugnó Venustiano Carranza, contra la revolución social, que era la que buscaban de manera sustantiva tanto Villa como Zapata. Los dos bandos, digamos que tuvieron paridad militar, estaban más o menos a la misma altura los dos ejércitos, ahora llamados Ejército de Operaciones, el de los constitucionalistas, y el ejército convencionista. La ventaja de Carranza fue el desequilibrio económico, porque él tenía control territorial en los sitios que producían mayores ingresos. ¿Cuáles eran estos? Tampico y Veracruz. Tampico por los impuestos por la extracción de petróleo, Veracruz por ser la aduana más importante de nuestro país. Para poder enfrentar por las armas a los carrancistas, Villa dividió a su ejército en tres. Sí. Dos cuerpos se ocuparon del noreste, Monterrey, Tampico, y el restante tuvo la misión de neutralizar el flanco de occidente de Álvaro Obregón. Zapata, por su parte, recibió la misión de cortar los suministros de las fuerzas de Obregón de Veracruz hacia el Bajío mexicano, que fue el escenario que se eligió para la confrontación armada entre estos dos titanes de la revolución. Álvaro Obregón por la parte constitucionalista, Francisco Villa por la parte convencionista. La alianza de Villa y Zapata fructificó en armar un ejército que tuviera la capacidad de confrontar por las armas al ejército de operaciones de Álvaro Obregón. Esta fue la etapa más sangrienta de la Revolución Mexicana. Aquí murieron más mexicanos en los campos de batalla que en los combates previos de Madero contra Díaz y de los constitucionalistas cuando Villa era constitucionalista en contra de Huerta. Esta confrontación entre ex constitucionalistas, reitero, fue la más sangrienta de toda la Revolución Mexicana. En Celaya, después de dos batallas que duraron más de 15 días, en León, donde Álvaro Obregón perdió el antebrazo derecho, en Aguascalientes y finalmente en Querétaro, el 28 de julio de 1915, se puede decir que terminó el villismo, que terminó el convencionismo y que el ejército convencionista fue reducido por los constitucionalistas.
Ya para cuando Carranza estaba en Veracruz, desde diciembre de 1914, aconsejado por Félix Pallavicini, consideró emitir leyes complementarias al Plan de Guadalupe, que reitero fue un documento muy sencillo. Entonces, Carranza dictó leyes, dictó decretos para el ejercicio del municipio libre, para una ley agraria, una legislación obrera que permitiera mejores condiciones de trabajo, un decreto de reformas a varios artículos del Código Civil, entre los que se trataba lo referente al divorcio, y otro decreto para las propiedades federales. Estas leyes se le conocen como las 5 hermanas, pero la emisión de leyes y decretos por parte de Carranza de alguna manera contravenían a la Constitución. Por lo tanto, hacía falta que estas leyes adquirieran la categoría de ser incluidas en la Constitución. Y para ello comenzó el plan político de Venustiano Carranza, el plan político de los constitucionalistas, el cual consistió en convocar a elecciones a diputados para un Congreso Constituyente que en Querétaro reformara la Constitución para incluir estas nuevas leyes, estos nuevos decretos que había firmado Venustiano Carranza. Para la elección de diputados, Carranza tuvo el cuidado de enviar a excombatientes constitucionalistas para poder ser candidatos a diputados en las regiones de donde eran originarios. Una vez que tuvo la seguridad de contar con mayoría, convocó a elecciones a diputados y, terminadas las elecciones, convocó ahora sí a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, una ciudad que, hay que decirlo, durante la estancia del ejército constitucionalista en Querétaro en 1914 y en 1915 fue repudiado por los habitantes de Querétaro, al grado que en una comida en La Cañada, Gerardo Murillo, el doctor Atl, uno de los cercanos a Carranza, le recriminó al propio Venustiano que por qué elegía esta ciudad si era una ciudad traidora. Y bueno, Carranza contestó la perorata de Gerardo Murillo diciendo que aquí había nacido la conspiración que finalmente nos devino en la independencia nacional. Aquí se había sepultado el Segundo Imperio y aquí sería el lugar en el que se haría una nueva constitución. Y así fue, en efecto. Desde noviembre de 1916, los diputados se reunieron en la ciudad de Querétaro para el propósito de hacer una reforma constitucional y simplemente aprobar las reformas que ya había propuesto Venustiano Carranza. Quiero hacer un paréntesis para mencionar que cuando se promulgó la Constitución de 1857, a los diputados de aquel entonces les tomó 2 años la elaboración de una constitución. Las reformas constitucionales que propuso Carranza se llevaron menos de 2 meses. Entonces, fue prácticamente aprobar lo que ya estaba escrito previamente por Venustiano Carranza. Y aunque hubo algunos debates muy interesantes, prácticamente se aprobaron todas las reformas que propuso Venustiano Carranza, salvo algunos pequeños cambios que se lograron hacer. Y un 5 de febrero de 1917, aquí en Querétaro, se promulga
esta reforma constitucional a la que erróneamente conocemos como la nueva Constitución, la Constitución de 1917, pero si ustedes revisan el decreto, dice muy claramente decreto que reforma a la Constitución de 1857. Bueno, ya promulgada la Constitución, ahora sí Carranza consideró que existían condiciones para poder convocar a elecciones presidenciales. Este compromiso estaba suscrito tanto en el Plan de Guadalupe como en los tratados de Teoloyucan. Sin embargo, no se había cumplido porque Venustiano Carranza consideraba que no existían condiciones para una elección presidencial. Las actas de Teoloyucan, una de las actas de Teoloyucan y el Plan de Guadalupe establecían que una vez tomada la capital por los constitucionalistas, Carranza o quien le sucediera en el mando en caso de que él muriera, convocarían a elecciones y entregarían el poder a la persona que resultara electa. Esto preveía que no se autopostularan para presidente de la República el caudillo. Sin embargo, no se respetó y él sí se propuso para presidente, cosa que consiguió finalmente por elecciones libres, las primeras elecciones constitucionalistas. Y precisamente el día 1 de mayo de 1917, en que entró en vigor la reforma constitucional de Querétaro, también tomó posesión de la presidencia de la República Venustiano Carranza. Bien, pues hasta aquí vemos que Venustiano Carranza llegó respaldado al poder por las leyes. Primero, por el decreto que le otorga el Congreso de Coahuila, facultándolo para armar un ejército. Después, por el Plan de Guadalupe, por los tratados de Teoloyucan y, finalmente, por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue la pieza magistral de toda esta estructura política del movimiento antes armado y ahora político, que vino a permitirles el acceso a los cargos públicos, al poder, dicho de otra manera. Pero además gozó de la aceptación popular. Ahora nos toca discernir los significados de dos palabras muy interesantes. Legitimación. ¿Qué es la legitimación? Y según los que saben, según los juristas, es el reconocimiento de la capacidad y derecho que tiene una persona para el ejercicio de una función. La legitimidad del poder es indispensable en cualquier sistema constitucional, pues sin ella se carece de autoridad política, y ésta requiere de al menos 3 elementos para consolidarse. El primero es la legalidad. Venustiano Carranza actuó con apego a la ley. La congruencia entre los valores y creencias que prevalecen en una sociedad con el orden jurídico que las rige. En ese momento, la Constitución o la reforma constitucional que se promulgó en Querétaro y las leyes que había emitido previamente Venustiano Carranza eran congruentes con los valores y las creencias que prevalecían en la sociedad de aquellos tiempos. Y finalmente, el consentimiento popular. La recepción que hicieron los habitantes de la capital de la República a Venustiano Carranza es digna de recordar, con una plaza de la Constitución absolutamente llena de gente vitoreando al prócer revolucionario. Entonces, estos 3 elementos que, según José Luis Stein Velasco, deben de consolidarse para poder tener legitimidad, en ese momento histórico estaban presentes cuando Carranza asumió la primera magistratura del país.
La legitimación justifica el origen y el ejercicio del poder. Además, aquí esto se puede utilizar con otros fines, ¿sí? La legalidad es el cauce o la condición para el ejercicio del poder, pero la legitimación justifica el origen y el ejercicio del poder. Entonces, Venustiano Carranza legitimó el ejercicio del poder que él detentó en ese momento, justificando su origen en una revuelta armada, en una violación a los preceptos constitucionales por parte de Victoriano Huerta, que solamente podía haber sido combatida por la fuerza de las armas. Esta es la legitimación que encontró Venustiano Carranza a todo su movimiento, que desde un principio nació con una ideología política. Una cosa fue la revolución armada y otra la revolución política. Aquí comienza, señores, la revolución política, una vez promulgada la Constitución, una vez que entró en vigor y una vez que Venustiano Carranza asumió la presidencia de la República, comienza todo el movimiento de esa estructura política fincada en gobernadores que fueron excombatientes, en presidentes municipales y jefes políticos que fueron excombatientes, en diputados de un congreso que fueron excombatientes. Todo el aparato gubernamental, burocrático, estaba integrado y emanó de este movimiento armado denominado constitucionalista. Un poder legítimo y legalmente constituido es aquel que logra la obediencia de sus ciudadanos, que al fin de cuentas es la mejor prueba de su legitimidad. Por lo tanto, bien cimentada la legitimidad del gobierno de Venustiano Carranza. ¿Y qué es el constitucionalismo? Es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley. Racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley. Es una pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas jurídicas. ¿Qué hizo Victoriano Huerta? Imponer su autoridad por la fuerza de las armas, es decir, coercionó al pueblo. ¿Qué hizo Venustiano Carranza? Se normó y se reguló por la ley, por normas jurídicas. Con mayor precisión podemos decir que llegar a un punto en que quienes gobiernan solo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley. Dicho de otra manera y en palabras simples y llanas, gobernantes y gobernados solamente pueden actuar dentro de lo que la ley les permite. Ningún mexicano por encima de la ley. Esto es el constitucionalismo. Y esta es la idea que Carranza supo venderle al pueblo de México para legitimar su triunfo, conseguido por la fuerza de las armas, conseguido, hay que decirlo, con todas sus letras, violando la Constitución, porque cuando él acusó a Huerta de haber congregado al Congreso sin tener facultades, bueno, Carranza también lo hizo porque no era presidente, porque no había un Congreso legalmente constituido y porque lo hizo nada más por ser el primer jefe de un ejército revolucionario. Es decir, defendió a la Constitución pisoteando a la propia Constitución. Pues este es la manera en la que los revolucionarios pasaron de ser un movimiento regional que operaba solamente en el norte y se convirtió en una institución del orden nacional. Al disolver el ejército federal en Teoloyucan, desapareció esa institución y su lugar fue ocupado por los que antes
de estos documentos fueron un grupo rebelde, un grupo opositor a la institución federal que era el ejército. Entonces, desaparece un ejército y en ese momento un ejército popular asume el papel de una institución nacional. Con la ascensión al poder militar vino después la ascensión al poder político. Esa ascensión militar le permitió a Carranza eliminar al régimen de Huerta y enfrentar a sus propios ex correligionarios, Villa y Zapata, para confrontarlos militarmente, derrotarlos y afianzar su supremacía por medio de las armas. En aquel momento no había ya quien se pudiera oponer a un ejército tan poderoso como el Ejército de Operaciones comandado por Álvaro Obregón bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Y el aparato político que ya expliqué cómo operó, nombrando candidatos a diputados que después ganaron la elección, que después votaron, aprobaron una reforma constitucional y que ocuparon todos los cargos públicos habidos y por haber. De esta manera, el constitucionalismo armado se convirtió en el constitucionalismo político. Carranza, por cierto, ni siquiera pudo terminar su periodo presidencial. Fue asesinado. Inmediatamente después ganó las elecciones a Álvaro Obregón. A este le sucedió Plutarco Elías Calles y en este ínter la Constitución fue modificada para permitir la reelección. Fíjense nada más, aquel ideal revolucionario de sufragio efectivo y no reelección fue tirado a la basura para que Álvaro Obregón pudiera reelegirse, cosa que consiguió, pero fue asesinado antes de tomar posesión, murió como presidente electo. Y esto dio pie para que surgieran varios partidos políticos que al final se van devino en lo que conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, antes Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles. Como ven, desde la ascensión de Carranza hasta, no me atrevería a decir, muy entrado ya al siglo XXI, los gobernantes mexicanos son no emanados ya de aquel movimiento armado, pero descendientes de aquellos que combatieron en la Revolución Mexicana, más específicamente en el bando constitucionalista. Han sido gente que ha permanecido en el poder durante años, por generaciones, y que desde mi punto de vista muy particular nos siguen cobrando una factura que a más de 100 años de ese logro seguimos pagando cada uno de los mexicanos. No soy amigo de los caudillismos, no soy partidario de los héroes. Los considero a los caudillos nefastos y a los héroes artificiales. Me gusta ver a los protagonistas de la revolución como simples personas, como simples seres humanos, como gente con virtudes y con defectos, como un simple mortal capaz de realizar un acto extraordinario y nada más. No estoy en favor de las estatuas de bronce o de mármol que nos presentan al personaje inmaculado, puro. No existen esos seres humanos. Los seres humanos estamos llenos de defectos. Tenemos ambiciones propias. Y eso es lo que nos hunde en la política, porque la ambición ciega todos los preceptos, todo lo que el idealismo de un movimiento
se ve traicionado por los intereses personales. Esa es la historia de nuestro movimiento constitucionalista. Los crímenes de Carranza quedan para ser juzgados. Menciono dos: Felipe Ángeles y Emiliano Zapata. Los crímenes de Obregón quedan ahí para ser juzgados. Menciono dos: Carranza y Villa. ¿Qué pasó con todos estos caudillos revolucionarios? Que mientras tenían un enemigo común, estaban cohesionados. Pero cuando ese enemigo común desapareció, vino una lucha por el poder. Y entonces se enfrentaron las facciones unas contra otras. Y entonces dejaron de ser amigos quienes antes lo eran. ¿Por qué? Por la ambición del poder, por la traición a los ideales de un movimiento armado surgido del pueblo, pero con el cambio que le dieron los caudillos que llegaron a detentar el poder. Nuestra revolución tuvo algunas consecuencias favorables con la promulgación de la Constitución. Sí hubo mejoras laborales para los obreros, sí hubo un reparto agrario limitado. Soy descendiente de campesinos y lo digo con todas sus letras. Una parcela de 1 hectárea es insuficiente para una familia y apenas puede sobrevivir. Y así fueron dadas las tierras a los campesinos, 1 hectárea por familia. Es más, Carranza mismo devolvió a los hacendados tierras que ya les habían sido quitadas por Francisco I. Madero. También hay que decirlo. Los intereses políticos minaron los ideales de una revolución que finalmente nos dejó muy poco y nos cobró un precio muy elevado. La vida de más de 1 millón de mexicanos y el pago, reitero, durante más de 100 años a los descendientes de los caudillos revolucionarios. Solo me resta agradecer su compañía y decirles que por favor visiten mis redes sociales, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, suscríbanse. Si algo les agrada, denle like y compartan. Gracias nuevamente, nos vemos en la próxima.